Radiovisión Online. Mucho más que radio. En el día de hoy vamos a hablar acerca del tema el legado de Jesús. Y vamos a utilizar como texto base Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15, donde dice el apóstol Pablo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, al hablar de el legado, estamos hablando obligatoriamente de paternidad, ¿verdad? Solamente los padres dejan legado a su descendencia, a sus hijos. Desde el punto de vista lógico o cognitivo, el legado se refiere a lo que se deja atrás cuando ya no estemos, ya sea en términos materiales, como bienes y propiedades, o inmateriales como valores, enseñanzas, tradiciones y memorias. No podemos hablar de legado sin hablar de Cristo como el ser más trascendental que ha existido, porque trasciende su generación de existencia terrenal y carnal, porque no solo vino del más allá para encarnarse y adoptar a nuestra naturaleza carnal, pero sin pecado, sino que también abandonó el acá para trascender al más allá, sin abandonar en realidad el más acá. Ojalá me hayan podido entender. Por eso dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este legado no solo se manifiesta en la enseñanza de doctrinas y principios morales, sino que también se refleja en la forma en que Cristo estableció un modelo relacional entre Dios y la humanidad. Los principales aspectos del legado de Cristo a la iglesia abarcan su presencia, sus enseñanzas, el establecimiento de la comunidad cristiana y la misión universal de la iglesia de hacer discípulos. Si se dan cuenta, la forma de compartir el legado que nos ha dejado el Señor es a través del discipulado. Se ha dicho con razón que el legado es estar presentes en el futuro cuando ya no estemos. Pero Cristo, al estar con nosotros cuando ya se ha ido, en realidad está presente. Y no solo se quedó con nosotros por medio del bautismo en el cuerpo de Cristo, sino que nos dejó sus valores. Por eso dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Uno de los aspectos más significativos del legado de Cristo es su enseñanza sobre el amor. A lo largo de su ministerio, Cristo enfatizó la importancia del amor hacia Dios y hacia el prójimo. Este mandamiento se resume en dos grandes mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo, según nos revela Mateo 22, 37 al 39. A través de parábolas como la del buen samaritano, que en Lucas 10, Jesús enseñó que el amor trasciende las barreras culturales y sociales, desafiando a sus seguidores a actuar con compasión y empatía hacia todos, independientemente de su origen, independientemente del color de la piel, independientemente del estatus social. Este legado del amor es fundamental para la identidad de la iglesia y su misión en el mundo. La comunidad cristiana está llamada a ser un reflejo del amor divino a través de acciones concretas de servicio, justicia y solidaridad. La práctica del amor en comunidad fomenta la unidad y la fraternidad entre los creyentes, convirtiendo a la iglesia en un hogar donde cada individuo se siente valorado y aceptado. En el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración de Pedro de que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo edificaré mi iglesia. Eso está en Mateo 16, 18. Esta declaración establece a la iglesia que le reconoce como el Hijo de Dios, como la clave en la transmisión de su legado. Pero también implica que la iglesia es un edificio vivo,
fundamentado en la fe, en Cristo como el Mesías. Cristo dotó a la iglesia de líderes como los apóstoles, quienes debían guiar y enseñar a los creyentes en la verdad. El legado de Cristo a la iglesia también incluye la presencia del Espíritu Santo, quien es prometido como guía y como consolador, según nos refiere Juan capítulo 14, verso 26. Esta presencia divina no solo capacita a la iglesia para llevar a cabo su misión, sino que también fomenta la diversidad de dones y ministerios dentro de la comunidad. Cristo dejó a la iglesia la responsabilidad de continuar su obra redentora en el mundo, involucrándose en la vida espiritual y social de las personas. La misión de la iglesia, tal como fue establecido por Cristo, es otro aspecto vital de su legado. En el llamado a la Gran Comisión, Jesús instruyó a sus seguidores a ir y a ser discípulos a todas las naciones, según nos refiere Mateo 28, 19. Este mandato, un mandato universal, subraya la intención de Dios de alcanzar a toda la humanidad con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de las buenas noticias, con el mensaje del amor. ¿Ok? El legado de Cristo impulsa a la iglesia a trascender fronteras geográficas, a trascender fronteras culturales y sociales. A través de la predicación, el evangelio, el servicio y la justicia, la iglesia tiene la responsabilidad de ser un agente de cambio y esperanza en el mundo. Además, la misión de la iglesia se basa en el entendimiento de que todos son bienvenidos en la familia de Dios. No importa su pasado, su contacto y su fe con el Redentor. Eso transformará su vida en una nueva criatura para traer gloria a su nombre. Eso tenemos que saberlo todo, ¿verdad? Los estudiosos nos enseñan que el legado es un concepto que a menudo trasciende el ámbito personal para abarcar aspectos culturales, históricos y sociales. Si nos referimos al ámbito personal, las enseñanzas que Jesús nos dejó se transmiten de una generación a otra y cosas intangibles como el amor, el respeto, la esperanza, la confianza, el gozo, la paz, la solidaridad, la perseverancia, son impartidas no solo cognitivamente, sino en la praxis, en la práctica. Estas lecciones de verdad que pueden ser impartidas teóricamente, pero también pueden ser adquiridas a través de la experiencia práctica. Nuestro Señor no fue un artista, pero dejó billones de obras de arte que se han inspirado no solo en sus enseñanzas, sino en su vida y muerte. Nunca escribió un libro, pero sus palabras todavía en el día de hoy son parte del libro más vendido cada año, contando según el libro Guinness de Record, con una venta de 5,000 millones de copias. Y es un mal registro porque no pueden contabilizar las traducciones a los diferentes idiomas y las ventas y traducciones particulares. Hay gente que, como ustedes saben, por ejemplo, hay Biblias que llevan el nombre de la persona que la revisó, que la rebuscó y que le puso unas notas marginales. Y entonces esas Biblias la mayoría de las veces son producidas por entidades, ¿cómo se llama? No conocidas, por impresoras no conocidas y no son registradas. Por eso es mucho más la cantidad de Biblias que se ha vendido y que se está vendiendo todos los años, convirtiendo la Biblia en el libro más leído y más vendido. Más vendido y más leído. Ahora, no se puede contabilizar, como le decía, nuestro Señor no fue un músico, pero sus palabras son la parte lírica de muchas composiciones en todos los tiempos y perduran más allá de la presencia corporal de su creador y continúan influyendo en el pensamiento y la cultura de las sociedades contemporáneas. La importancia del legado que nos dejó nuestro Señor radica en su capacidad para conectar. Conecta el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, lo espiritual con lo natural, el pasado con el futuro. Y es a través del legado
que fue dejado por las Escrituras, que las personas y las comunidades de fe pueden aprender de los aciertos y errores de quienes les precedieron. Es un medio para preservar la identidad espiritual, cultural y fortalecer el sentido de pertenencia. Aunque se ha intentado últimamente de erradicar la historia y las tradiciones, son estas historias de nuestros antepasados y las palabras de dirección que crean una memoria colectiva. En el ámbito histórico, el legado de grandes figuras del Evangelio y los eventos de los que fueron protagonistas pueden moldear la conducta y el rumbo de naciones enteras. Por otro lado, de nada nos sirve el conocer las historias del pasado si ellas no nos inspiran y nos transforman. El legado tiene un potencial transformador. Los valores y principios encarnados en Cristo pueden inspirar a las generaciones actuales a seguir un camino de compromiso y de responsabilidad social. Algunos creyentes viven por la premisa pesimista de que hay que vivir el día de hoy y no pensar ni preocuparse por el mañana. En realidad, lo que el Señor nos enseña es a no vivir en ansiosa inquietud acerca del mañana, pero hacer nuestro trabajo como si de ello dependiera el bienestar de la humanidad futura. Como si de lo que hagamos y tengamos hoy dependiera el futuro de los nuestros. No vivamos como si solo se estuviera limitado a lo temporal de esta tierra, a lo momentáneo, a lo natural. Pero Dios está buscando personas que tengan sentido de trascendencia en todo, sabiendo que lo que estamos sembrando ahora posiblemente será cosechado por nuestras futuras generaciones. Estamos haciendo camino para ellos. Somos pioneros, gente de visión, gente de propósito. Como cristianos debemos darnos cuenta de que la manera como vivamos afectará mucho más que el simple hoy. Nuestra manera de pensar, conducta y nuestra conversación serán nuestro legado que impactará a otros cuando ya no estemos en este mundo. Nuestro Dios es trascendente y todo lo que ha sido engendrado por Él comparte sus genes. Los héroes de la fe tuvieron ese sentido de trascendencia. Ellos no buscaron gloria humana, pero vivieron como que ya estaban en el cielo. Sembraron como que habría más de una cosecha. Trascender es empezar a ser conocido o sabido algo que estaba oculto. Por mucho tiempo nuestros valores estuvieron ocultos porque los practicábamos en secreto. Pero es tiempo de que la gente sean confrontados con ellos y tomen una decisión. Para ello debemos trascender las cuatro paredes de la iglesia. Trascender es extender o comunicarse los efectos de unas cosas a otras, produciendo consecuencias. En este sentido, es dejar huellas que puedan ser seguidas. Es inspirar a otros a hacer mejor y con mayor facilidad su trabajo. Trascender es ir más allá, es sobrepasar cierto límite. En este sentido, pensemos en tiempo y espacio. Si queremos ser una iglesia trascendente, no se debe pensar solo en nuestra época y en nuestro local físico actual. ¿Ok? Ser trascendente es hacer interesante lo que creemos y lo que practicamos. Eso sin que se pierda el valor original. Nosotros podremos ser recordados por alguien y nuestro recuerdo no traer malas memorias. Ser una buena persona, pero no haber influido en nadie. Hay personas como Lázaro, el de la parábola, que su única misión en la vida era hacer un contraste con el malo del rico. Era hacerlo ver su maldad. En el caso de Lot, fue muy triste la historia porque no influyó en su generación y llamaba hermanos a los habitantes de Sodoma que eran malvados. Entonces, recuerden, legado es dejar memoria, es dejar algo por el cual tú vas a ser recordado. Legado, desde el punto de vista espiritual, es más que desde el punto de vista natural,
porque en el punto de vista natural se incluye en lo espiritual los valores, pero en el punto de vista espiritual el legado tiene que ver con los valores, con los principios, con lo que tú crees. ¿Ok? Por eso tenemos que hacer tanto énfasis en los principios cristianos, en los valores cristianos, en las virtudes cristianas. Muchas veces estamos tan pendientes de los dones y talentos, estamos tan pendientes de que llegamos a idolatrar a los artistas, idolatrar a los que performan, a los que, esa palabra es una transliteración, a los que actúan, a los que obran, a los que están haciendo, al predicador, al maestro, al apóstol, al salmista, idolatramos y andamos detrás de ellos, que sea el profeta, detrás del profeta. Hermanos, todo eso tiene su tiempo, tiene su hora, todo eso tiene su valor, pero eso le toca a Dios valorarlo y dar la recompensa. No caiga usted en el error de estar idolatrando hombres y de estar idolatrando gente que hacen un buen trabajo para Dios y que no están buscando muchos de ellos eso. Entonces, hay que tener un espíritu diferente, hay que ser como Mardoqueo, que su sola presencia en la puerta del rey incomodaba a Amán. Si el mundo actual, los impíos, los cristianos fríos y mundanos no se sienten incómodos delante de nosotros, no estamos trascendiendo y vamos a morir así como hemos vivido en esta tierra. O acuérdese, como Mardoqueo, que Amán al verlo se sentía mal. Entonces, muchos cristianos tienen amigos, amigotes, podemos llamarlo así, compañeros de trabajo, que dicen toda la suerte de malas palabras delante de ellos y no se sonrojan. Pero hay otros que la gente sabe que tienen carácter, que son gente de Dios, gente de virtud, y entonces dicen perdón. Piden perdón cuando se les sale algo, porque se les van a salir, porque siguen actuando mal, ¿verdad? ¿Qué legado dejará usted a la posteridad? Cuando Dios te creó, Él tuvo un propósito muy específico en mente para tu vida y te dio todas las capacidades y talentos que necesitaría para lograr su plan. Lamentablemente, la mayoría de las personas no se detienen a pensar en la voluntad personal del Señor para ellas. Pero la Biblia revela claramente que Él tiene un doble propósito para sus hijos. Primero, que nos involucremos en su trabajo. Y segundo, que le demos gloria y honra a Dios, según nos refieren Efesios capítulo 2, verso 10 y 1 Corintios 6, 20. Logramos el propósito de Dios cuando nos involucramos en las cosas que le traen a Él alabanza. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Muchos de nosotros acostumbramos a decir, no me mires a mí, mira al Señor. Pero no. La gente te va a mirar a ti. La gente no puede ver a Dios. Nosotros vemos a Dios por la fe, en el Espíritu. Ya cuando somos seres espirituales, podemos ver y distinguir. Sabemos dónde está el Señor y dónde no está el Señor. Podemos saber lo que fluye, lo que hay, lo que se mueve. Podemos sentirlo. Y mucha gente llega inclusive a las iglesias y se quedan en las iglesias, en los lugares, porque sienten la presencia de Dios, porque sienten que Dios está haciendo algo allí en aquel lugar, se está moviendo, se está manifestando. Entonces, muchos de nosotros tenemos que darnos cuenta que contrariamente a lo que se piensa, el número de años que uno vive es menos importante que la manera como uno vive su vida. Dios es un Dios de generaciones y era su designio que a través de los padres pasara el legado, el patrimonio y los genes. La Biblia nos narra un sinnúmero de hombres piadosos que no supieron transferir a la próxima generación su herencia. Por ejemplo, Moisés tuvo 2 hijos, Gersón y Eliezer, pero descuidó su familia, aún en lo del pacto. Por eso, aunque sus hijos fueron servidores en el tabernáculo, no así en el liderazgo, según nos lo revela 1 Crónicas 23, 14 y 15. Elí no fue un hombre malo, fue un buen hombre. Fue un hombre, un sacerdote, según 1 Samuel 2, 12 al 17.
pero le falló a Dios en la corrección de sus hijos. No pudo transmitir el legado. El caso de Gedeón es típico. Tuvo 70 hijos, pero no dejó legado ni heredero, porque se mataron unos a otros con persiguiendo el poder. ¿Ok? A David casi le pasa lo mismo, pero la rápida intervención de Betsabé y del profeta Natán impidió que uno de los hijos, Adonías, usurpara el trono. Lean, por favor, Primera de Reyes, capítulo 1. Cuando una generación no ejerce el poder de la paternidad, entrenando, corrigiendo lo deficiente y entrando a sus hijos dentro de un círculo de influencia, cuando no ha servido de plataforma a la nueva generación, sea cual sea la razón, varias cosas pueden suceder. ¿Qué cosas pueden suceder cuando nosotros no hemos servido de plataforma a la nueva generación, cuando no hemos dejado un legado? Que los hijos no desarrollen su potencial? Ocurriendo el fenómeno de las pulgas que saltan en un pote tapado y cuando le quitan la tapa no saltan más allá de ese nivel. O del elefante que amarrado desde pequeño, que cuando llega adulto solo necesitan una soga para amarrarlo, aunque podría romperla, no se quitan porque están acostumbrados. Tercero, que muestren las desnudeces o limitaciones de sus padres, como Cam lo hizo con Noé, y por tanto las generaciones siguientes son rebeldes y maldecidos por sus padres. Es lo que dice Malaquías 4:6, hablando de Juan o la generación precursora a la venida del Mesías, que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera con maldición la tierra. Esto último produce una generación emergente rebelde. Eso es lo que ha pasado con la iglesia actual, porque los padres no brindaron la plataforma a sus hijos y los hijos se fueron a buscar en otro lugar su bendición para demostrarle a su padre que lo puede hacer mejor sin él. Entonces reciben identidad de alguien que no está atado legalmente, ni tiene los genes suyos. Esa generación ya está en operación y a su vez está en la hora de ser padres. Hablar del legado es hablar de trascender su generación por medio de su descendencia. Cuando decimos que un concepto o una persona trasciende, lo que estamos diciendo es que supera o rebasa, de trascender los límites de su época y de sus congéneres. Es diferente. Hay algo que se queda a pesar de que los tiempos han cambiado. Los conformistas nunca llegan a ningún lado. Son pasajeros en el coche de la vida. Nunca son choferes. Ellos son guiados, nunca conducen a nadie ni aportan nada nuevo. Dios está buscando hombres y mujeres que trascienden su sistema de creencias humanas y se profundizan en el pensamiento de Dios, y Él es insondable. ¿No ven ustedes cuando surge algo nuevo, siempre surgen las voces de protesta porque se mueve su plataforma tradicional y ellos no están acostumbrados a los cambios? Eso es lo que pasa cuando tienes una visión innovadora. Siempre tendremos opositores, o ser uno más en la lista de las víctimas, o ser uno o una conquistadora o conquistador, personas que trascienden su generación. El avivamiento es bueno, pero si vamos a ser personas anónimas o a quienes nadie sigue, estamos solamente pensando en lo mismo de siempre. De nada nos sirve. Siempre habrá decisiones que tomar. A veces las decisiones que debemos tomar no son las más populares, pero nuestra determinación y nuestro corazón está comprometido con un sentido de trascendencia que va más allá de nuestros sentimientos, proyectos, apetitos personales. Hay Isaac que sacrificar, hay riquezas que repartir, hay familias y relaciones que abandonar. Siempre habrá cambios que enfrentar. Hay cambios que vienen automáticos con el cambio de grupo erario, pero hay, o grupo etario podemos decir, pero hay otros que hay que forzarlos. Los cambios de colores de las hojas de los árboles anuncian con voz más alta que nadie el cambio de estación. Las nubes nos indican el cambio en el estado del tiempo. Hay mudanzas que hacer, nuevos estados que enfrentar, soltería, soledad,
divorcio, la muerte de un ser querido, el abandono, etcétera. Pero nada nos hará cambiar de nuestro sentido de trascendencia. Siempre habrá un precio que pagar. Aleluya. Abraham fue un visionario, un hombre trascendente, pero él tuvo que pagar el precio, dejar su tierra y su parentela, sacrificio de su tiempo y su familia. Cuando nosotros tenemos sentido de trascendencia, nos van a criticar, nos van a aislar, pero al final los críticos perecerán con sus ideas temporales. Los que perseveran, los que permanecen, los que trascienden, tendrán su lugar en la historia. Ustedes están dejando un legado, quiéranlo o no, y sus hijos no son los únicos beneficiarios. El mundo, es decir, sus amigos, sus parientes, sus compañeros de trabajo y sus vecinos, observa a los cristianos para ver si su mensaje es creíble. ¿Cuál será tu legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando a través de su ejemplo? Cuando ya no estés más en esta tierra, les animo a tener una actitud deliberada, no solo en cuanto a su impacto aquí y ahora, sino en relación con su influencia para Jesucristo por toda la eternidad. Dios es Padre y nos llama a ser padres. Cualquiera puede ser ayo, pero padres no son muchos. Primera de Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y así como padres reconocemos a nuestros hijos, estaremos cumpliendo con el llamado de Dios, con el llamado que Dios nos ha hecho de transferir la simiente y servir de plataforma a nuestros hijos. En esta generación de padres egoístas e hijos rebeldes hay un peligro. Pero Dios dice a través del profeta Malaquías que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga y hiera la tierra con maldición. Si como hijos honramos a nuestros padres, aunque sean egoístas, la palabra dice que serás de larga vida y todo te saldrá bien. ¿Cómo? Sí, porque si cumple tu parte, el Padre que dio la semilla se volverá a ti y quitará la maldición, porque recibirás directamente de él la simiente y no tendrás que comenzar de cero. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda que tú estás dejando un legado. Depende de ti de cuál legado va a ser. Bendiciones. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.